Dios bendiga, Shalom Ubrahab, Barón Hachén, Chava de esta tarde va a ser un chava muy especial que va a hablar de la invención del bautismo, la invención del bautismo. Alabado sea Cristo. Elohim Abba, Elohim Abba Kadosh está preparado para iniciar el servicio de esta tarde. Alabado sea Cristo. Vamos a hablar acerca del fundamento del bautismo y la razón de la invención del bautismo sobre la vida de Abraham, que fue el padre de la fe, el patriarca, el cual adoró, practicó la obra y la comunión de la fe y el bautismo como el sacramento del bautismo a su comunidad y a sus pueblos. Este sacramento del bautismo es la razón de la invención de Abraham, que era el padre de la fe, creía en un Señor, creía en una fe, creía en un bautismo, como lo dice el libro de la Biblia. Entonces, esta invención del bautismo tiene como títulos y prácticas testamentarias a los hijos de Abraham, su costumbre, su creencia y su fe, su invención y sus bautismos, que habla a la vida de sus familiares. Es decir, que Abraham era un defensor de la fe, del sacramento, de la fe, de la inmersión de la fe en la comunidad y el pueblo. Es decir, que toda esta práctica, esta creencia, se la transmitió a su esposa Sara y Sara se la transmitió a sus hijos Isaac, como la costumbre que tenían por tradición y por creencia doctrinal. Es decir, que esta doctrina de la invención del fundamento del bautismo es la que nos hace llevar a la vida espiritual, tener una espiritualidad más cercana a Dios, como Dios lo ha determinado así. Alabado sea Cristo. Nos lleva a tener una vida más cercana a Dios, como dice el libro de Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros, pecadores. Limpiaos las manos y vosotros de dobles ánimos, purificaos vuestros corazones. Es decir, cuando nos acercamos a Dios, Dios se acercará a nosotros, oh pecadores. Y cuando los de dobles ánimos se acercan a Dios, son limpiados de sus morar y de sus escamalidades. Alabado sea Cristo. Es decir, que esta dimensión del bautismo y ese sacramento del bautismo es la que representa la iglesia como doctrina sobre toda la comunidad y las naciones. Es decir, sobre todas las naciones y pueblos y comunidades. Porque dice el libro habla de esta dimensión del fundamento del bautismo de la iglesia. Habla en libros de Hechos, capítulo 17, versículo 26. Hechos 17, 26. Y de una sola sangre ha hecho todo linajes de hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les prefijados en el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Repito de nuevo, a lo que lleva el sacramento de la fe, como el bautismo, la consagración, la purificación y la inmersión del surgimiento del bautismo, como ser sumergido. Mira como le dice Hechos 17:26. Hechos 27:26. Y de una sola sangre has hecho todos linajes de hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, prefijados en el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Es decir, que Dios, por medio de las costumbres de Abraham, que es el padre de la fe, el cual él fundamentó la doctrina de un bautismo, un Señor, un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo. Entonces fue fundamentada en él toda esta creencia, esta costumbre del fundamento. Esa es la razón por la cual adoramos a Dios y por la trascendencia de nuestros padres, cómo aceptaron el bautismo como una salvación. Porque el bautismo nos abre la puerta de la salvación.
No hables de la puerta del amor, de la caridad, del gozo, la templanza. No abra a favor de la piedad, la consagración, la amistad. No habla de esa relación íntima con Dios y con nuestros prójimos. Es decir, ahí vemos en libros de Génesis 21:4, donde Dios trató con Abraham y cómo la invención del bautismo del Espíritu Santo fue circuncidado en la vida de Isaac por medio del padre Abraham. Dice que Génesis 21:4, Génesis 21:4, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días. Lo había mandado Dios. ¿Para qué? Para separación, purificación, que es el símbolo del bautismo del Espíritu Santo. Esa circuncisión que se daba en los tiempos antiguos, se daba como una consagración para la purificación del bautismo y del Espíritu Santo, para una separación, una purificación como símbolo del bautismo del creyente y del Espíritu Santo. Hay muchos que quizás le cae mal la palabra consagración. La palabra consagración viene de la palabra sacramento, que es dada a la iglesia, y muchos confunden esta palabra como catolicismo. No estamos en catolicismo, estamos en la obra del bautismo del Espíritu Santo, sobre la vida de todos los que se han inmergido en la inmersión del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, dice la Biblia que fue separado para esa purificación y para esa consagración del sacramento del bautismo de la iglesia, dado a Abraham desde los tiempos antiguos, porque Abraham fue el padre de la fe. Abraham fue, en su creencia y su costumbre, el sacramento de los hijos lo consagró a Yahweh el Eterno, para que Yahweh el Eterno, el Abba Akadosh, sean purificados los hijos en él, para la purificación del tabernáculo, de la mezquita de donde Abraham estaba. Y toda esta práctica y todos estos símbolos eran importantes en la vida de ellos. Entonces, dice el libro de Levítico 11:32, mira cómo se hace esta purificación y cómo se hacían estos ritos en los tiempos antiguos. Cómo se hacían y cómo era la práctica del bautismo hoy en día. Dice, todo aquello sobre que cayeren algo de inmundicia de muerto, serás inmundo, seas cosa de maderas, vestidos, piel, saco, seas cualquier instrumento o cosas que sea de trabajo, será metido en agua, y quedarás inmundo hasta el anochecer, y luego quedarás limpios. Cuando habla de este rito, habla de esta consagración, de este bautismo también que se daba en los tiempos antiguos, que para la invención de los hijos de Jacob, de los hijos de Abraham, de los hijos de Isaac. Entonces, todo esto lo dejó Abraham en el título testamentarios, para que sus hijos tengan la forma y la manera de cómo ser limpio y purificado y lavado sus vestidos en las aguas. Para purificación y consagración y separación para el sacramento de la comunión que ellos iban a tener en el templo o en la mezquita. Alabado sea Cristo. Dice el capítulo 1 de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. Dice Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salvó, quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de unas buenas conciencias a Dios y por la resurrección de Jesucristo. Entonces,
en esta inmención del bautismo, como fundamento, fuimos salvos. No, el bautismo le correspondía ser nosotros salvos, quitando la inmundicia en nosotros, de nosotros, nuestra carne. El bautismo nos correspondió a nosotros quitando la inmundicia de nuestra carne y limpiarnos nuestra conciencia en una conciencia limpia, agradable a Dios, purificada para la consagración de Dios. Es decir, que es lo que representa ahora mismo la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice Romanos 6, somos sepultados por la muerte en un bautismo como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, para que nosotros andemos en una vida nueva. Nosotros fuimos sepultados en la muerte de Cristo y en su bautismo. Cuando somos bautizados estamos sepultados en la muerte de Cristo, como dice Romanos 6:4. Estamos sepultados en la muerte de Cristo. Y esa misma muerte, cuando somos sumergidos y levantados de las aguas, esa misma muerte nos representamos que vamos a caminar en una vida nueva de voluntad y sana a Dios. Es decir, lo que te quiere decirles que es bueno estudiar todo el fundamento del bautismo para saber cuáles son nuestras prioridades y cuáles son nuestras defensas ante aquel defensor de la fe que es Dios por medio de Abraham y Jesús, que eran los dos padres de la fe. Entonces, esta invención y como defensor de esa fe, en nuestra costumbre, en nuestra creencia, en nuestra tradición, se nos ha transmitido esta costumbre y tenemos que obedecerla como invención del Espíritu Santo, como sacramento del bautismo, del fundamento de la iglesia y del fundamento de todos los apóstoles y de todos los patriarcas que han vivido en los tiempos postreros. Es decir, que es una cadena de los tiempos pasados al tiempo presente por medio de los patriarcas y de los apóstoles, que tenemos que llevar la intervención del bautismo del Espíritu Santo. La paz de Elohim Abbas Kadosh sea contigo. Dios le bendiga una vez más. Santo es el nombre de nuestro Señor.